Trato de comprender la verdad, incluso cuando ésta compromete mi propia ideología. Seguro que nunca han visto estas imágenes de la vida de Franco. Haciendo palmitas con su bisnieto Frank, en animada conversación con su mujer, brindando con naranjada, saludando a sus admiradores, jugando al golf con don Juan Carlos, acariciando unos perros, ayudado a caminar por los riscos, con el agua hasta las rodillas, con su familia y los entonces príncipes de España en el Azor, en su puesto de caza. Y lo que jamás han oído es a Franco hacer comentarios sobre una jornada de cacería. Resultan alegres las cacerías en Andalucía. Y más difícil aún es que le hayan oído algún comentario sobre sus invitados. 3 bellenas italianas, tomando el sol como los lagartos. Buenas tardes. Entre hoy y mañana era efectivamente la voz de Francisco Franco. Es un documento exclusivo conseguido por Telecinco en el que no solo se pueden ver imágenes inéditas, sino que el anterior jefe del Estado hace comentarios familiares sobre una película grabada originalmente en 8 milímetros. Es desde luego una aportación histórica en el centenario que se cumple hoy del nacimiento de Francisco Franco. Muchas de las imágenes que van a ver fueron rodadas por el general golpista que durante casi 40 años, tras ganar una guerra civil, se apoyó en el ejército para mantenerse en el poder. Otras imágenes, evidentemente, fueron tomadas por algunos de sus ayudantes. En todo caso, es una aportación para conocer una personalidad ya histórica que ha suscitado todo tipo de controversias, alabanzas y desprecios. Dedicaremos una buena parte de este informativo a mostrarles, dividido en capítulos, este excepcional documento. Será después de conocer otros titulares del día. El práctico del puerto no se encontraba a bordo en el momento del accidente del petrolero frente a La Coruña. Por primera vez en la historia, la ONU autoriza una intervención militar con fines humanitarios en Somalia. Les ofreceremos en exclusiva una operación española para rescatar refugiados bosnios. Juicio contra el responsable de prisiones por impedir un permiso a un condenado por la matanza de Atocha. El defensor de Juan Guerra afirma que nunca ha habido un juicio con tantas presiones a favor de una condena. 5 millones de vehículos se moverán por nuestras carreteras en el Puente de la Constitución. Sabrán que la FIFA acaba de decidir que Maradona puede seguir en el Sevilla. Oigan este comentario hecho por Francisco Franco en una cacería. Es su voz cuando cae abatido un pato. Ahí va, pobrecito. A ponerlo derecho. Como quede un pato patas arriba, no entran los otros patos. Se escaman. Eso tan oscuro está tomado al anochecer. Así, con pocas palabras, lacónicamente se expresaba el militar victorioso en una cruenta guerra civil. Tenemos muchos más documentos similares, pero antes vamos a resumir la historia, opiniones y puntos de vista sobre el hombre que gobernó España durante casi 40 años. Varios historiadores sostienen que sobrevivió políticamente durante tanto tiempo gracias a una combinación de represión salvaje y suerte, pero en todo caso despreciaba la democracia y quiso pasar por nacionalista y patriota. Tuvo el apoyo de diversos sectores sociales, pero la base de su autoridad estuvo siempre en el ejército. Esta es la historia. Dicen de él que no podía haber sido otra cosa que militar, pragmático, austero, autoritario, desconfiado y defensor a ultranza de la disciplina. Francisco Franco fue y se consideró siempre ante todo un militar. En el ejército realizó su meteórica carrera que le llevó a convertirse en general a la temprana edad de 33 años, y del ejército se sirvió y se apoyó para mantenerse en el poder finalizada la guerra civil. Investido en ese momento como jefe del Estado, jefe permanente del gobierno y generalísimo de los 3 ejércitos, el caudillo aseguraba que Dios había confiado la vida de España a sus manos para regirla y definía al nuevo Estado como un instrumento totalitario al servicio de la integridad nacional.
En estas frases se resumen quizás las líneas generales de su acción de poder. El sentido patriótico unido a la idea de la unidad nacional, su pasión por el mando, el temor de que las libertades fueran aprovechadas por los enemigos de España, fundamentalmente comunistas, masones y judíos, y el providencialismo propio de un personaje que siempre se consideró el salvador de la patria. Su interpretación de la historia de España consistía en que hay periódicamente caudillos y esos caudillos salvan a... Y por supuesto, sin necesidad de consultar ni elecciones ni nada de eso. Él era, ni siquiera era antiliberal, es que ni siquiera concebía la posibilidad del liberalismo. Si los partidos políticos eran necesariamente malos, los partidos políticos traían consigo la división de los españoles. Sin embargo, el régimen franquista evolucionó y se flexibilizó desde la represión de sus inicios a la relativa tolerancia de los últimos años. Durante todo este tiempo, es cierto que la economía creció y que mejoró considerablemente el nivel de bienestar de los españoles, pero no es menos verdad que el franquismo ahondó la división entre los españoles, sin llegar a superarse nunca la disyuntiva entre vencedores y vencidos, y frenó el proceso de homologación de nuestro país con las naciones más avanzadas de nuestro entorno, al propiciar el aislamiento de España con el exterior. Franco, en su idea de perpetuidad, moría con el convencimiento de que todo estaba atado y bien atado y que en lo esencial con la monarquía se iban a mantener los ideales fundamentales que sustentaron su mandato. 100 años después de su nacimiento, la idea generalizada es que el régimen franquista no fue más que un paréntesis en la historia política de España. Buena muestra de ello es, según los estudiosos del franquismo, la escasa continuidad que han tenido los ideales franquistas tras la muerte de su máximo inspirador. No ha habido una continuidad, digamos, del franquismo, y en cambio hay rebrotes de violencia o de fenómeno ultra, que es más bien una imitación de lo que pasa ahora en otros países que una continuidad del franquismo. Que eso sea, como tal movimiento político, ha quedado reducido a cero. Nadie parece discutir la escasa vigencia de los valores que caracterizaron al régimen. Sin embargo, aún un sector minoritario de la sociedad española profesa la militancia franquista. Las ideas a las que Franco sirvió son consustanciales con el ser de España. Cuando esas ideas se abandonan, España empieza a suicidarse, empieza a autodestruirse. Nostalgias aparte, la realidad es que la mayoría de los españoles, según todos los estudios sociológicos, consideran al franquismo como algo pasado y no deseable en su conjunto que se vuelva a repetir. Todos los valores que se asocian con el régimen anterior y que tienen fundamentalmente que ver con autoritarismo, con desigualdad, con imposibilidad del ciudadano de hacer valer sus derechos y de ser reconocido en el mismo pie con cualquier otro de sus conciudadanos, han caído en un profundo descrédito. 100 años después del nacimiento de Franco, nadie parece discutir la repercusión y la trascendencia que tuvo un régimen preocupado en esencia por preservar la unidad de España y lograr la reconciliación de los españoles. Una reconciliación que únicamente se produjo cuando, con la muerte de Franco, el régimen pasó definitivamente a la historia. Y todas las dictaduras de la Europa occidental de este siglo acabaron políticamente en un rotundo fracaso. El mismo fracaso histórico que supuso el franquismo, que sobrevivió Juancho Armas Marcelo gracias a las ruinas del drama que supuso la guerra civil y a la posterior depuración. Yo no dudo hoy tampoco al calificar al franquismo como una auténtica catástrofe política para España. Después de la guerra, instaló en nuestro país algo peor que la memoria cruenta de 1 millón de muertos, la posguerra. Trajo a una sociedad descompuesta un añadido nefasto, el miedo a la libertad, el respeto absoluto a los dogmatismos emanados del mando y por tanto produjo un atraso en la madurez política de los españoles, mientras en otras partes del mundo al que naturalmente pertenecemos se caminaba con rapidez hacia el progreso. Y aquí Juancho se eliminaba sin contemplaciones a cualquiera que pudiera oponerse a sus designios. Como era lógico en una dictadura, con el franquismo se demuestran además dos cosas: que cualquier tiempo pasado no fue mejor y que una vez más la nostalgia es un gran error. La leyenda negra según la cual los españoles éramos un pueblo díscolo, belicoso e ingobernable, al que había que llevar al palo y tente tieso, fue uno de sus principios fundamentales. Y si es verdad que la historia del ser humano no es más que un largo camino hacia la libertad, el franquismo fue para los españoles un muro de Berlín que agotó a varias generaciones, hasta que agotándose en sí mismo murió por un proceso natural, pero tardó muchísimo en desaparecer. Y mientras estuvo fue Franco el protagonista de todos los nodos de la época. Su imagen era constante no solo en cientos de inauguraciones y visitas, sino también jugando al golf o en escenas de caza o pesca. No en vano el deporte y sobre todo el fútbol fue utilizado políticamente por Franco. Así disfrutaba de sus cacerías.
Qué bonitos vienen, con las alas arqueadas. Es el paraíso del cazador. Qué bonita escuadrilla. Lo que les vamos a presentar es nuestro primer documento inédito y en exclusiva. Son sus comentarios sobre las películas que él o alguno de sus ayudantes rodaban en 8 milímetros. Estas eran sus descripciones grabadas posiblemente en su residencia del Palacio del Pardo. Estos patos no son cimbeles, son patos muertos colocados para ya atraer. Los que están de pie son los cimbeles. Ahí va, pobrecito. A ponerlo derecho. Como quede un pato patas arriba, no entran los otros patos. Se escaman. A los ánsares hay que dejarlos cumplir. Primero pasan reconociendo y luego pasan para posarse. Retorciendo el pescuezo. Ahí entran otros. Otra escuadrilla. Almorzando en el Rannover. Qué bonita escuadrilla. Cayó uno, otro le cae. Es frecuente en una tirada matar 70 patos. ¿Cómo muere? Qué bonitos vienen, con las alas arqueadas. Es el paraíso del cazador. También eran un paraíso para los cazadores de influencias las monterías que se organizaban en honor al general. Empresarios ávidos de licencias o favores que allí encontraban una ocasión única para un contacto directo con el ministro de turno. Escúchenle. Estamos en Arroyoville, preparando el arroz, esperando por el arroz, reunidos después de la batida. Resultan alegres las cacerías en Andalucía. 3 bellegas italianas, tomando el sol como los lagartos. Y después de la caza venía la fiesta. El ambiente era completamente distinto cuando Franco practicaba otro de sus deportes favoritos, la pesca. Él la pesca la tomaba como si dijéramos, como una cosa íntima, porque en las cacerías se juntaban un montón y claro, yo me enteraba y luego se le comentaba que las cacerías era un sitio para donde le iban a pedir cosas y donde se hacía política y donde, en fin, donde le liaban y con nosotros no, porque nosotros íbamos, pues eso, a reírnos, a pescar y además a que no hubiera gente extraña. Porque en cuanto había un extraño, ya él se callaba y ya no decía nada. Porque además el caudillero era un hombre irónico, de esa ironía gallega, de mucha gracia, ¿no? Porque se ponía a contar chistes y cosas de otras clases, verdes, verderones, más que verdes y más que verdísimos, ¿no? Y claro, pues eso, el que no lo ha visto no se lo ha creído, porque yo le he dicho, hombre, nos ha contado esto, va a contar esto, este hombre tan serio. Pues no era nada de serio. Lo que pasa es que llegaba el general o llegaba el obispo y hacía así, se callaba, escuchaba, capacidad de rendirnos a todos, de marcharnos todos y dejarle llovía o caían rayos. Durante horas y horas, pues es que ni se inmutaba, ni se movía, ni se sentaba, ni hacía pis, ni tomaba nada. Es decir, quieto allí de pie, apoyado en el muro de piedra, con la escopeta presta, y de vez en cuando aparecía, que yo no lo había visto, pero él debía tener muy buena vista, se echaba la escopeta a la cara, y yo lo que sí que veía de pronto un gamo que saltaba, rodaba por la ladera. Es decir, que el hombre sí que tenía buena puntería, eso tengo que decirlo. En los últimos años, sin embargo, el aguante físico que tanta admiración causaba entre sus allegados fue mermando. Vean si no cómo sus ayudantes tenían que ayudarle a caminar entre los pedregales. Ni siquiera podían separarse de su lado en medio del río. Otra de sus grandes aficiones fue el cine. Le gustaba describir los paisajes que rodaba en Super 8 y esta es una muestra de sus guiones y de la música que él mismo escogía. Estamos en Cazorla. La sierra está poblada de muflones
de ciervos, de gamos, en Castillo del Pantano, de origen árabe. Cuando el pantano está lleno, queda como una isla, pequeñita. Mantiles atrevidos, hablados de cabras, de la cabra hispánica. Hembras pastando. Un macho las persigue. Muerto. Las peñas parecen castillos y los castillos son peñas. Viejos pueblos amurallados, recuerdos de una época guerrera. Un recuerdo de épocas guerreras, como si las guerras en España, Andrés Averasturi, fueran cuando lo dijo, cosa del pasado remoto. Sí, realmente sorprende y da un cierto escalofrío, ¿no? Ver a este Franco metido a guía turística hablando de un pasado guerrero y medio en ruinas, como si lo suyo del 36, lo que él protagonizó, no hubiera sido sino un enojoso incidente, como si todo lo que vino después del 39 hubiera sido un convivir de un pueblo libre y en paz, y no, claro, evidentemente no, para nada. Tenía Franco una cierta obsesión por ese 1000 veces repetido pasado glorioso de España, por su grandeza, y ya se sabe algo, Brecht escribió de eso, que cada vez que se oye hablar de grandeza, alguien está poniendo a punto los fusiles. Pero es fuerte ver estas imágenes y otras que vamos a ver, inéditas de Franco, por lo que tienen de contradictorias. Es fuerte y a la vez típico, porque todos los dictadores han producido imágenes, digamos, tiernas de sus vidas para la cosa de la propaganda. El valor que estamos viendo, yo creo, es que no estaban destinadas a la publicidad oficial. Por eso no se puede caer en la tentación de sonreír, sino en todo caso de reflexionar cómo alguien así firmaba luego sin parpadear sentencias de muerte o perseguía y encarcelaba por el delito de pensar. Sobre esta historia rancia, filmada en 8 milímetros, hay otra que no conviene olvidar en Cinemascope y blanco y negro, que no resulta desde luego tan idílica. Hay que considerar que hoy en día tan solo un 17% de la población piensa que el régimen de Franco fue positivo. También puede ser curioso, antes de presentarles otro documento inédito, saber lo que los españoles piensan de su familia. Pues bien, una encuesta de Sima 2 para entre hoy y mañana refleja que los marqueses de Villaverde abusaron de su posición de privilegio. De los hijos, solo Francis Franco y algo, a Carmen Rossi, se le relaciona con el término corrupción. Estos son los resultados. La mayoría de los españoles considera que la familia de Franco se aprovechó de su posición privilegiada durante el mandato del caudillo, aunque opinan que no todos sus miembros abusaron del poder en igual medida. El marqués de Villaverde, yerno de Francisco Franco, es para los encuestados el que más se aprovechó de su situación. Un 62,2% entiende que lo hizo mucho o bastante, el 10,9% algo o poco y el 14,4% piensa que no se favoreció nada. La hija del exjefe del Estado, Carmen Franco Polo, es para los españoles el segundo miembro de la familia que más abusó de su posición privilegiada. Así, el 51,2% opina que abusó del poder mucho o bastante, el 15,5% algo o poco y el 22,3% manifiesta que no abusó nada del poder. En cuanto a los nietos de Franco, para los encuestados, quien más abusó de su privilegio fue Francis Franco, pues el 49% entiende que se favoreció mucho o bastante. De Carmen Rossi, el 32,8% entiende que abusó del poder mucho o bastante, el 29,9% algo o poco y el 18,2% afirma que no se favoreció en nada. Merry y Mariola Martínez Bordiú son las mejor valoradas en cuanto a abuso de su posición de privilegio. Mariola es además el único componente de la familia directa de Franco en el que los que piensan que no abusó nada del poder, un 39,1%, superan a los que opinan que sí se aprovechó de su situación. A medida que la orientación política de los encuestados tiende hacia la izquierda, es más negativa la opinión sobre el abuso del poder de la familia de Franco. Es la opinión sobre la familia de Franco, una familia que fundamentalmente en el caso de su mujer y de su yerno, el marqués de Villaverde, trató de incidir no solo en la vida política de la época, sino también en la sucesión. Solo la abnegación de don Juan y los aciertos en situaciones a veces límites de don Juan Carlos hicieron posible construir la democracia en una sociedad profundamente dividida. Está claro que a esta nueva España de la concordia y la libertad contribuyeron con nitidez otros muchos políticos. Pero vayamos a conocer otro documento inédito. Son escenas de la vida familiar de Franco, donde a menudo aparecen los entonces príncipes con sus hijos. Estas imágenes tampoco se vieron nunca.
Estas imágenes de Franco, riendo abiertamente y haciendo palmitas con su bisnieto, son insólitas. Pocas veces el general mostraba sus sentimientos en público, y menos aún hacia su mujer. Ningún testigo recuerda gesto alguno de cariño o confianza entre ellos, y existen pocos documentos gráficos en los que se les vea, como en este, hablando relajadamente. Eran dos vidas diferentes. Franco era muy austero, el general era muy austero para todo. Ella era otra cosa. Ella una mujer, amaba las joyas, como he dicho, el dinero, las antigüedades. La familia tiende en una dirección que es pues, aprovecharse en definitiva del poder y de la organización del poder y del tráfico de influencia, el Marqués de Villaverde, de todo el mundo ahí y tal, y no sé qué, y él se va sintiendo automarginado dentro de su propia familia y al mismo tiempo se va distanciando, con lo cual lo que se produce es que se va quedando solo. Los peores momentos vienen a raíz de la boda de Alfonso de Borbón con su nieta María del Carmen, a quien ven aquí embarazada de su hijo Fran. Carmen Polo ve en este matrimonio una oportunidad única para colmar sus ambiciones sociales, a pesar de que el príncipe don Juan Carlos ya había sido designado en 1969 sucesor de Franco. En estas imágenes de hace 20 años pueden ver a don Juan Carlos y doña Sofía en el yate Azor. Franco quiso mucho al hoy rey de España, porque vio el entonces príncipe Juan Carlos al hijo que él hubiera querido tener. Y le tenía aprecio, le tenía afecto. Y yo creo que el general que aguantó las presiones de la oligarquía femenina entre las que se movía, su mujer, yo le llamo la oligarquía de las Cármenes, es decir, su mujer, su hija y su nieta, para que cambiara sus decisiones. Hasta el propio Franco acarició, al menos durante unos meses, la idea de que su nieta favorita se convirtiera en princesa, tratamiento que ya se les daba en el Pardo, como muestra la carátula de esta película del veraneo en Meirás en 1972, meses después de la boda con Alfonso, que evidentemente nunca fue príncipe. Y ahí, el entonces príncipe Juan Carlos sí que se enfrentó al general. Ahí sí que se enfrentó al general. Ya le dijo bien claramente que en España solamente había un príncipe, que era el príncipe de Asturias. Y crear el príncipe de Borbón solamente era añadir más confusión a la que ya había. Las cosas quedan claras. Don Juan Carlos y su primo Alfonso pueden volver a jugar juntos al tenis. Vean la reacción del entonces príncipe de España tras un pelotazo al Marqués de Villaverde. Franco, mientras, disfruta viendo cómo en el Pazo de Meirás sus nietos Arantxa y Jaime juegan con el príncipe Felipe y las infantas. De esta manera, y sin más incidentes que los encontronazos entre niños, Franco consigue transmitir una imagen de normalidad y continuidad entre el régimen y la monarquía. También transmite una relación fluida con la Iglesia, como prueban estas imágenes del entonces arzobispo de Santiago y actual presidente de la Conferencia Episcopal, Ángel Suquía. Pero su aislamiento es cada vez mayor, aunque aún busca la admiración, el apoyo de las masas. Necesita la confirmación pública de que él es el salvador de España. Una convicción que no solo fue política, sino también profundamente personal. Quiso ser el salvador de la patria y al final se le rebelaban todos. Bien, nuestro último comentario lo vamos a construir con el humor de Gallego y Rey. Buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Dispuestos a retratar a Francisco Franco? Pues sí, la verdad es que nuestra tira hoy se ha metido en una máquina del tiempo e ha intentado recrear la infancia de este personaje. La verdad es que nosotros creemos que fue una infancia triste, sobre todo para los demás. Será nuestro colofón a este centenario del nacimiento de Francisco Franco. Su dibujo, como siempre, lo podrán ver concluido en la segunda parte de este informativo, que hoy será más extenso de lo normal. Ahora hacemos una pequeña pausa, pero tenemos muchas más cosas que contarles. Algunas se las avanzamos en estos titulares. Sabrán que el práctico del puerto no se encontraba a bordo en el momento del accidente del petrolero a la entrada de La Coruña. Juicio contra el responsable de prisiones por impedir el permiso a un condenado por la matanza de Atocha. Por primera vez en la historia, la ONU autoriza una intervención